Bien, entonces tenemos equilibrio térmico. Y con este ejemplo de acá se va a entender mucho mejor. Ya. Dice, tenemos dos cuerpos de diferentes temperaturas. Tenemos dos cuerpos de diferentes temperaturas. Ojo, esto es clave. Ya. Entonces, cuando se ponen en contacto, va a haber un flujo de energía el de mayor temperatura hacia otro del de menor temperatura, hasta que en un momento dado alcanzan la misma temperatura, llamándose o llegando al equilibrio térmico. Y ahí el dibujito es bastante claro, ¿no? Observen, tenemos dos recipientes, uno que contiene una sustancia, digamos, de masa M1 y el otro esta sustancia de masa M2. Puede ser el agua, por ejemplo. Entonces, uno se encuentra a la temperatura de 70 y otro se encuentra a la temperatura de 20, ¿ves? ¿Qué pasa si los mezclo? O sea, todo lo echo en un mismo envase. Entonces, ¿qué sucede? El que tiene temperatura 1,70 va a entregarle calor al otro que tiene una temperatura menor. Por lo tanto, el primero su temperatura va a disminuir y del otro va a aumentar. ¿Ven? O sea, 70 va a bajar a, digamos, 65, 60 y el otro así, ¿no? 20, 25, 30, ¿no? Hasta alcanzar la temperatura de equilibrio. Acá está. ¿Y cuál es la temperatura de equilibrio? Bueno, ya han hecho el cálculo y dice que sale 40 grados Celsius, ¿no? Cuando llega ese momento de equilibrio térmico, ya no hay transferencia de calor. Ya no. Ya el de caliente le entregó al frío, el frío ganó y el otro perdió hasta equilibrarse. Un calorímetro. Lo que tengo acá en el dibujo es un calorímetro. Es un dispositivo, dice, empleado para medir calores específicos. Claro, de sustancias desconocidas. ¿Bien? De sustancias desconocidas. Y nos plantea una ecuación que la vamos a retomar, vamos a dejarla acá indicado, que es el equivalente en agua. Es la masa cal, que significa la masa del calorímetro, por el calor específico del calorímetro, ¿no? Dependiendo de qué está hecho el calorímetro. Puede ser de aluminio o de otro material, entonces ya nos van a dar de dato el calor específico de ese elemento, ¿no? Recuerden que el único calor específico que tienen que recordarse de memoria es del agua, que vale 1 en el sistema común, no en el sistema internacional. Y 4180 sí en el sistema internacional. ¿Bien? Ya está. ¿Cómo vamos a enfrentar estos problemas de equilibrio térmico? Acá tienes una propuesta, ¿no? Que te la he colocado. Dice, se vierten 300 gramos de agua a 20 grados Celsius y 100 gramos de agua a 80 grados Celsius. ¿Cuál será la temperatura de equilibrio, no? Acá tengo un recipiente que contiene 300 gramos de agua a esta temperatura de 20 y el otro, tal como me dice, 100 gramos a la temperatura de 80. Los mezclo, puedo plantear esta ecuación, ¿sí? Recuérdense que el calor sensible se mata, ahí te está planteando, bueno, acá le han puesto maceta en el orden, reemplazan y van a encontrar 35. Pero tenemos otra propuesta, mira, para calcular en forma más práctica el calor, disculpen, la temperatura final o la temperatura de equilibrio. ¿Ya? Entonces tenemos dos situaciones. Uno, cuando mezclo dos sustancias iguales, dos o más sustancias iguales, ¿ya? Para dos o más sustancias iguales. Bueno, hasta 3 he visto ejercicios, más de eso ya no creo. La cosa es que tienes que leer y observar que son sustancias iguales. Por ejemplo, agua y agua, ¿no? Mezclan agua y agua, que es lo más común. Entonces, ¿cómo se va a calcular la temperatura de equilibrio o la temperatura final? Se va a calcular así, masa 1, temperatura 1, más masa 2, temperatura 2, entre la suma de masas. ¿Ven? La suma de masas. Masa 1 más masa 2. Entonces, esta técnica es más rápida que la anterior, ¿no? La anterior válida para ya en otros ejercicios,
Y miren, vamos a ver este ejercicio como muestra de eso, ¿no? De lo que estamos hablando. Ya, lo ponemos acá. ¿Está bien? Ahí está, un poquito más grande, creo. Ya, yo creo que ahí sí se nota. Entonces nos dan en un recipiente de capacidad calorífica insignificante, quiere decir que el recipiente no va a aumentar ni disminuir temperatura, es decir, no es parte de la solución del ejercicio. Se vierten 300 gramos de agua, está hablando de agua, a 20 grados Celsius, y 100 gramos de agua, también la misma sustancia, agua, a 80 grados Celsius. Entonces tú puedes rápidamente decir, ah, ya, pues, 300 gramos va a ser la masa M1, la temperatura 1, 20 grados Celsius, y el otro, los 100 gramos, va a ser la masa 2, y a 80 grados Celsius va a ser la temperatura 2. ¿Ven? Ya está, grados Celsius. Entonces, ¿cómo calculo la temperatura de equilibrio? Según la formulita dice, masa 1 por temperatura 1 más masa 2 por temperatura 2 entre masa 1 más masa 2. Para dos sustancias. ¿Ah? El de acá me faltó algo, puedo continuar si hubieran tres sustancias, masa 3, temperatura 3, etc. Entonces voy a ponerlo así, con puntos suspensivos, indicando que puede favorecer o puede también ser solución para más de dos sustancias. Pero dos sustancias queda así. Y lo único que hago es reemplazar, ¿no? Masa 1, 300, por temperatura 1 vale 20, más masa 2, 100 por temperatura 2 vale 80, entre la suma de masas, o sea, 300 más 100. Como usted observa, y acá la habilidad del alumno en simplificar. 2,0 a todos los términos, 3 por 20, 60, más 1 por 80, 80, entre 3 más 1, que es 4. Entonces la temperatura de equilibrio te quedaría 140, estamos haciendo entre 4. Como ven, sale lo mismo, 35 grados Celsius. Esa es la temperatura de equilibrio. ¿Eh? Entonces cualquiera de las dos propuestas puedes plantear. A ver, un ratito. Así es. Bien. Entonces, voy a pasar al siguiente ejemplo que está ahí en su hoja. ¿Estamos? Ya. Ah, ya, antes que se me olvide. ¿Qué pasa si hay dos sustancias o más sustancias diferentes? Ah, ya. Cambia un poco la fórmula práctica, ¿no? Entonces, la número 2 sería para dos o más sustancias diferentes. Sustancias diferentes. Entonces, la temperatura de equilibrio se conocería de esta manera. Temperatura de equilibrio sería igual masa 1, calor específico 1, temperatura 1 más masa 2, calor específico 2, temperatura 2 más, así sucesivamente, en caso hubieran más sustancias diferentes. Entre, observe acá, masa 1, calor específico 1, más masa 2, calor específico 2, más, y así sucesivamente, ¿ves? Observa, ¿no? O sea, solo se le ha agregado lo que hace diferente a la sustancia, ¿no? Que es el calor específico. Bien. Entonces yo creo que con esas dos ejemplos, formulitas prácticas, ya se puede conocer la solución. A ver, vamos a ver de esto, ¿ya? De este ejemplito 2. Miren cuánto sale, ¿no? Yo lo estoy haciendo mismo para que ustedes confirmen que sale lo mismo. Esa es la idea, ¿no? Acá, miren, tiene un método, pueden ustedes revisarlo, ¿está bien? Y te va a salir el calor específico. Acá te pide el calor específico, ¿ves? Pero es válido, no hay problema, no hay problema. Ya. Entonces, veamos.
poquito más, ahí está bien. Dice, se calienta 200 gramos de una aleación de hasta 570 grados Celsius. Ya, a continuación se coloca 400 gramos de agua a 10 grados Celsius dentro de un calorímetro de aluminio. Ahí está. La temperatura final de la mezcla, te están dando la temperatura final, o sea, la temperatura de equilibrio. Acá ve. Calcule el calor específico de la aleación. Bien, vamos a separar, ¿no? Creo que están actuando tres sustancias, ¿no? Una aleación, el agua y el calorímetro. ¿Ven? Entonces vamos a plantear eso. Ya. No hay problema del orden, eso es diferente. Masa 1, calor específico 1, temperatura 1, masa 2. Ya cuando tienes práctica lo puedes pasar de frente a la ecuación, basta con leerlo nada más. Calor específico 2, temperatura 2, masa 3, calor específico 3, temperatura 3 y la temperatura de equilibrio es 60. Y ahora sí, voy a pasarlo los otros. La masa 1, acá está, ¿ve? Se calienta 200 gramos de una aleación ¿ya? Hasta 570 grados Celsius. Y al final dice calcula específico de la aleación, o sea, esto va a ser X. Ya, un ratito acá. A continuación se coloca 400 gramos de agua, o sea, la otra masa es 400 gramos de agua. El calor específico del agua vale 1, es el dato teórico. Dice a 10 grados Celsius, la temperatura 10 grados Celsius. Acá no pongo la unidad porque es calorías, gramos, grados Celsius. ¿Bien? Dentro de un calorímetro de aluminio de calor específico, su calor específico de la otra sustancia que está participando, que es el calorímetro, es 0,22, de 500 gramos. Dice, la temperatura final es de 60 grados Celsius. ¿Está bien? Calcule el calor específico de la aleación. ¿Bien? Ya está. Acá hay dos cuestiones, ¿no? Esta partecita de acá, y recuerda que dice, se calienta 200 gramos de una aleación hasta 570 grados Celsius. ¿Bien? Hasta 570 grados Celsius. A continuación se coloca 400 gramos a 10 grados Celsius. Ya. Entonces tenemos que esta aleación se encuentra cuando empieza a hacerse el proceso a esta temperatura. Y luego de la lectura le agregas esta cantidad de agua, pero dentro de un calorímetro, mira, el del calorímetro no me dan la temperatura, ¿no? ¿Dónde están calentando esta aleación? En el calorímetro, ¿cierto? Entonces la temperatura del calorímetro también debe ser 570 grados Celsius. Ahí está el detallito, ¿no? El detalle. ¿Bien? Se calienta 200 gramos de una aleación hasta 500 y hacia acá empieza, esa es su temperatura inicial de la aleación, le agregan agua y todo esto dice que está dentro de un calorímetro. Entonces, esta aleación al estar dentro de un calorímetro que se ha calentado a 500, entonces el calorímetro también se encuentra a 500. Bien, ¿cómo sería la fórmula práctica para tres sustancias? Masa 1, calor específico 1, temperatura 1, más masa 2, calor específico 2, temperatura 2, más masa 3, calor específico 3, temperatura 3, ¿no? Entre masa 1, calor específico 1, más masa 2, calor específico 2, masa 3, calor específico 3. Ya está. Y vamos a reemplazar. ¿Bien? Ya, a ver. Esto vale 60. Va a ser igual. Masa 1, 200 por X, por la temperatura 1, que es 570, más masa 2, que es 400, por calor específico 2, que es 1, la temperatura 2 es 10, más la masa 3, 500, su calor específico 0,22 por 570, entre, bueno, acá se repite, 200 por X más 400 por 1 más
500. O sea, se repiten los dos primeros, ¿te das cuenta? Ya, y lo único que hago es, ya. Ahora, a todos le quitamos, todos los términos tienen dos ceros, ¿ves? Dos ceros, dos ceros, dos ceros, dos ceros, dos ceros, dos ceros, ya. Ahora, te quedaría así, ¿no? 60 es igual. Acá, 2x por 570. Bueno, ahí ya tú puedes usar la calculadora o si no, bueno, hacerlo por un costadito, ¿no? Ya, esto te va a quedar 1140x más, acá me va a quedar 4 por 10 quedaría 40, más, acá me va a quedar 5 por 22 por 570. 5 por 0.22, 627x, no, 627 no tiene x nada más, entre, acá abajo me va a quedar 2x más 4 más 5 por 0.22. ¿Cuánto es 5 por 0.22? Espérese un ratito. 5 por 0.22. 1.1. ¿Bien? Ya, ahora ya resolvemos la ecuación nada más. Acá me va a quedar 60, paréntesis, y todo esto viene a multiplicar, ¿no? 2x más 5.1. Es igual a 1140 x más, sumo eso, a ver, 40 más 627, wow, un ratito, me toca 40 más 627, 667. Ya, entonces acá me saldría, esto es 5.1, ¿ah? Ahí está. 120x más, las operaciones están un poco, ya, 306, 1140x más 667, ¿no? Ya, acá, bueno, va a salir negativo. A ver, he simplificado bien, dos ceros. A ver, hemos simplificado bien, déjame observar un ratito. Más a 1, 200 por Ay, 570. tía. Ay, ya está. Ay, ay, favorito, ¿cómo somos? Está durmiendo en mi cuarto. Está durmiendo en mi cuarto. Su cámara, apague su micrófono, por favor. Ya. Para más 200 gramos la aleación 570. A continuación se coloca 400 gramos de agua a 10 grados Celsius. Ya está. Dentro de un calorímetro de aluminio. Bien. De 500 gramos. Ahí está, 500 gramos. La temperatura final de la mezcla es 60. Calcule el calor. 570. Creo que ahí se les ha pasado la mano. Ahí está. Tiene que cumplir lo mismo tiene que cumplir. Ah, ya. Acá lo está entendiendo de que miren el 10, ¿no? El 10 grados Celsius acá. El 10 grados Celsius. Está considerando para el agua y para el aluminio. Qué raro, ¿eh? No me parece que
Este 10, el 10 grados Celsius, ya, está considerando para el agua, también dentro de un calorímetro a condensación, se coloca 400 gramos de agua a 10 grados Celsius dentro de un calorímetro. Claro, está bien. Yo tenía un error allá. Hay que ser magnánimos. Hay que ser magnánimos. Ya bien, el agua y el calorímetro, este es el calorímetro, ¿ah? Este es el calorímetro. Acá. Ahí también debe ser 10 grados Celsius. Disculpen. Ya, entonces cambia la temperatura 3. La temperatura 3, acá en vez de 570, ¿bien? Sería por 10. Entonces acá te va a quedar así, ¿no? Te va a quedar 5 por 22 por 10, no por 570. Disculpen. 5 por 0.22 por 10. 11 te va a quedar acá. Quiere decir más 40, eso te va a salir 51. Ya está. Entonces pasa a multiplicar. Ya, ahora sí, ¿no? Ahora sí la ecuación. Ya. Este 306 pasa a restar al 51. ¿Está bien? 306 menos 51. 255. Y acá este 120 pasa a restar al 1140. 1020, ¿no? Bueno, ahí ya usas la calculadorita, pues, ¿no? Entonces te va a salir 255 menos 1020. Perdón, entre 255 entre 1020. Ya, 0,25. Exactito, exactito. ¿Ven? Entonces tienes acá el otro método, ¿ya? Entonces, tú puedes optar por cualquiera de los dos, por cualquiera de los dos. Ya, vamos con los ejercicios, ¿ya? Acá tienen una lectura y vamos con los ejercicios. Mira. A la parte práctica vamos. A la parte práctica. Acá está. Esta es la parte práctica. ¿Ven? Vamos a la parte práctica. ¿Listo? Dice, en un recipiente térmicamente aislado se mezclan 200 gramos de agua a 10 grados Celsius, y esto lo haces con la formulita 1, ¿no? Digamos así, 200 gramos de agua, temperatura 1, 10 grados Celsius, con 150 gramos de agua, masa 150 gramos, y la temperatura 2, 38 grados Celsius, ¿no? Calcula la temperatura de equilibrio, ya para reforzar la idea nomás, ¿no? Masa 1, temperatura 1, más masa 2, temperatura 2, entre la suma de masas. Masa 1, 200 multiplicado por 10, más 150 multiplicado por 38, entre la suma de masas, 200 más 150. Ya que acá no puedo sacar dos ceros a todos, solo un cero nada más, un cero y un cero. Me va a quedar 200. Por 1 saldría 200, más 15 por 38, 570, entre 20 más 15, eso es 35. Entonces sumas lo que está en el numerador, que es 570 más 200. Y eso lo divides entre 35. Estas operaciones ya tú mismo eres. 22 grados Celsius. Exactito sale. Así. ¿Bien? Entonces, ya. Acá, algo muy similar, ¿verdad? Muy similar, muy similar. Pero no te piden la temperatura de equilibrio acá. Te piden
T, porque te están dando la temperatura de equilibrio. Dice, al mezclar los recipientes mostrados, se obtiene una temperatura de 30 grados Celsius. O sea, te está diciendo que la temperatura de equilibrio es 30 grados Celsius. ¿Está bien? Eso es lo que te está diciendo. Hallarte. O sea, esto sería masa 1, temperatura 1. Esto de acá sería masa 2, temperatura 2. ¿Está bien? Ya está. Ahora, no me dicen que es agua ni nada, ¿no? Y tampoco me dice que son diferentes, ¿no? Se asume que son iguales porque no te dan los calores específicos de ninguno. Entonces tú planteas, de frente ya, la temperatura de equilibrio, 30, se calculaba masa 1, 80 por la temperatura 1, T más masa 2, 160 por la temperatura 2, 40, entre la suma de masas. O sea, 80 más 160. Bueno, acá sí puedes simplificar 40, ¿está bien? 42, 44, 41, 42. Entonces me va a quedar así, ¿no? Un poquito más abajito. 30 es igual a 2 veces T más 160 por 1, 160 entre la suma que sale 6. Pasa a multiplicar 6 por 3, 180, 2 veces T más 160. Entonces rápidamente T vale 10 grados Celsius. Ahí está. Bien, entonces tienes que tener nada más un orden ahí, ¿no? Hay que leerlo bien, bien, bien para poder plantearlo de frente. A ver, ¿qué te dice? Siguiente. Ya, acá sí, por ejemplo, notas que hay un calor específico, entonces ya usarías la otra situación. Vamos a acomodar. Se coloca un trozo de metal a 80 grados Celsius, calor específico 0,4, dentro de 200 gramos de agua a 30 grados Celsius. Dice, si al final la medida de la temperatura es 40, haya la masa del metal. Entonces, vamos a reforzar esto. Masa 1, se coloca un trozo de metal, pero te están pidiendo hallar la masa del metal, o sea, le pongo X. Calor específico 1 del metal, 0,4. Se asume que es en las unidades calorías, gramos, grados Celsius. Pero este metal se encuentra a una temperatura de 80 grados Celsius. ¿Ya con qué se va a mezclar? Dice, dentro de 200 gramos de agua, la masa 2, 200 gramos de agua, a una temperatura 2 de 30 grados Celsius. ¿Sí? El agua está diciendo que se encuentra a 30 grados Celsius. Y el calor específico del agua, disculpen, es 1. ¿Está bien? Si al final la medida de la temperatura del agua es 40 grados Celsius, o sea, esa es la temperatura de equilibrio, 40 grados. Ahí es la masa del metal. Ya, entonces, ¿cómo planteamos acá para dos sustancias? Temperatura de equilibrio es igual masa 1, calor específico 1, temperatura 1, más masa 2, calor específico 2, temperatura 2. No hay más, solamente hablando de dos sustancias. Entre la suma. Masa 1, calor específico 1, más masa 2, calor específico 2. Y reemplazamos. A ver. Observa el reemplazo, la temperatura 1. Un ratito. Se ha colgado esto. Y ahora sí. Ya. Tendríamos 40 es igual. Masa 1, X, calor específico 1, 0,4. Temperatura 1, 80. Más masa 2, 200. Calor específico 1, temperatura 2, 30. Entre la suma de masas. Es decir, X más 200. Ya, ahí no puedo simplificar nada. Se despeja así, ¿no? 40 por X más 200 va a ser igual. Acá multiplico 0,4 por 80 por X. Eso me va a dar 32X. Y acá me queda
200 por 30, ¿está bien? 200 por 30, eso me da 2 por 3, 6 con 3 ceros. Ya está. Bueno, acá saldría 40x más 4 por 2, 8 con 3 ceros. Disculpe, disculpe. ¿Profesor? Ya, ya. A ver. Disculpen, a ver. Estaba resolviendo la ecuación. A ver, la temperatura de equilibrio 40, ya. 0,4 por 80 y 200 por 30, ¿está bien? ¿Por qué otra vez 32x? Acá también aparece el valor negativo, ¿no? Porque esto va a pasar a restar acá y esto va a pasar a restar. A ver, a ver. Dice, se coloca un trozo de metal a 80 grados Celsius. Su calor específico es 0,4 dentro de 200 gramos de agua a 30 grados Celsius. Dentro de 200 gramos de agua a 30 grados Celsius, dice. Si al final la medida de la temperatura del agua es de 40, como ven, ha aumentado en 10 grados Celsius, no quiere decir que el metal baje disminuye en 10, ¿no? Tiene que bajar hasta 40, ¿no? Porque eso es lo que está midiendo el agua. Dice, hallar la masa del metal. Ya, esta es la fórmula. Masa 1, X por calor específico según 0,4 por la temperatura 80, más la masa 2, 200 por 1, por 30, ¿no? Entre la suma, ya me di cuenta. ¿Se dieron cuenta? La rapidez, mira. ¿Qué está de mal? A ver, hay un error mío. ¿Dónde está? Voy a borrar. Falta calor específico. Claro. Faltan los calores específicos acá, a ver. Ese es ya, listo. Que masa 1 era X por 0,4 más 200 por 1. Ahí está. ¿Está bien? Bueno, acá no se puede simplificar. Bueno, ya nos aventuramos por hacer esto, ¿no? Entonces acá voy a poner 0,4x, no x nada más, más 200, ¿no? Acá sigue respetándose los 8000 y acá hay que multiplicar 40 por 0,4. 40 por 0,4. Eso me va a salir 16x. Y ahora sí, ya está, ¿ves? Ya está. Entonces el 6000 pasa a restar, quedaría 2000. Y 32 menos 16 sería 16. Por lo tanto, X lo dividimos 2000 entre 16 y tendríamos la respuesta. Eso me va a dar 125 gramos. Ahí está. Muy bien. Ahora sí, ¿no? Hay que tener cuidado ahí. Ya. Siguiente. A ver.
Vamos a ver entonces el otro ejercicio. Aquí estamos. Ahí está, el número 7. Dice, se mezcla. Ratito. Se mezcla. Espera. Ya. Bien. Dice, se mezcla, dice, agua en cantidades de 200, 100 y 50 a las temperaturas ya. Como observan ustedes, están dando ahora 3 sustancias, pero son las mismas. ¿Está bien? 3 sustancias iguales. Acá está. Esta es la masa 1, temperatura 1. El otro es la masa 2, temperatura 2. Y esta es la masa 3, temperatura 3. Y te están pidiendo, disculpen, todos son agua, y te están pidiendo la temperatura final de la mezcla, o sea, la temperatura de equilibrio, ¿ves? Entonces la formulita, voy a tomarme la molestia de escribirla para 3 sustancias, y quede claro, masa 1, temperatura 1, más masa 2, temperatura 2, más masa 3, temperatura 3, entre la suma de masas, masa 1, más masa 2, más masa 3. Bien, lo único que hago es reemplazar. A ver, me piden la temperatura de equilibrio, la masa 1, 200, porque dice respectivamente, ¿no? Este 200 va con 20. Más la masa 2, 100 por 50. Más la masa 3, 50 por la temperatura 3, que es 100. Entonces, ya acá va la suma de masas. 200 más 100 más 50. Ya está. Listo. Y ahora sí puedo sacar 50, ¿no? ¿Está bien? Sacamos 50. 1, 2, 4, 1, 1, 4. 4 por 20, 80 más. Acá me queda 100. Acá otra vez 100. Y abajo me queda 7, ¿verdad? Ya, 280 entre 7, 4, ¿verdad? 40 grados Celsius. Así es. Bien, entonces de esa manera puedes calcular la temperatura de equilibrio. Sigamos. Todavía nos quedan unos minutitos más. Si quieren, uno más. A ver. Dice, en una olla, ahí está, vamos a calcular esto. La 8. Ahí está. Ya. A una olla cuyo CE, su calor específico es 0,5 y masa 160 gramos, tiene una temperatura de 0 grados Celsius. Se le vierte 16 gramos de agua a 60 grados Celsius. ¿Cuál será la medida de la temperatura final del equilibrio, ¿no? Entonces me están hablando de 2 sustancias diferentes. La masa de esta olla es 160 gramos. Su calor específico de la olla 0,5 y se encuentra una temperatura de 0 grados Celsius. Dice, se le va a vertir agua, ¿verdad? O sea, una masa 2 de 16 gramos de agua. Ya sabes, el calor específico del agua vale 1 y la temperatura del agua que están virtiendo sobre esta olla es de 60 grados Celsius. Te piden calcular la temperatura de equilibrio. Ya está. Así de claro. Entonces, la temperatura de equilibrio se puede obtener de la siguiente manera. Masa 1, calor específico 1, temperatura 1, más masa 2, calor específico 2, temperatura 2, entre, no te olvides, masa 1, calor específico 1, más masa 2, calor específico 2. Bien, la masa 1, 160 por 0,5 por 0, más la masa 2, 16 por 1,
y por la temperatura 2, que es 60, entre la suma de masas. Masa 1, 160 más 16. Bueno, esto anula todo, ya que es 0. Entonces acá me queda 16 por 60 entre 176. ¿Está bien? Ya. A ver, 16 por 60, 960 entre 176. 0,45, profe. Profesor, una cosa, ¿no se debería multiplicar 160 por Sí, 0,5? sí, exacto. Acá falta la multiplicación. 160 por 0,5. Gracias. Y acá cambiaría esto de acá. Bien. ¿Cuánto sería entonces? 80 más 16, ¿está bien? Porque esto es la mitad, pues. 96 y 96 entre 960, 10 grados Celsius. Así es. ¿Está bien? Entonces, de esa manera puedes calcular la temperatura de equilibrio, ¿no? Ten cuidado acá. Es masa por el calor específico. Bueno, acá 16 por 1, ya queda 16 nada más. Bien, listo, ahí nos quedamos. Saludos, muy buenos días. Ya, profesor. Así es. Ahora le envío los nombres para la tarea, por favor, los que no han cumplido, profesor. Listo, profesor, espero su Ya. mensaje.